buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la ES Escuela. Somos un laboratorio de didácticas creativas enfocados en transformar la educación a través de la diversión. Este es el programa número 1 del podcast. Estoy con Cristi. Hola, Cristi. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Yo bien, súper bien. Los acompañaremos en pláticas de diversos temas. Hablaremos de educación, de videojuegos, diseño y realmente lo que esté en boga al momento de grabar el podcast. Así que trataremos de variar un poco en los temas. Así que, si querés, empezamos, Chris. Sí, empecemos. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has leído últimamente? Últimamente he estado leyendo un libro relacionado a cómo ser financieramente libre. Financieramente libre, es un Sí. tema complicado para muchos creativos. Bastante. ¿Y qué te dice el libro? ¿Qué? Que es posible, es la esperanza que da, que es lo que más me gustó. Y realmente muchos, pues nosotros que somos del área de diseño, muchos de los problemas nuestros es que nuestras habilidades no están en las partes financieras, o sea, los números Sí. son nuestros enemigos muchas veces, claro está, sí que es bien importante aprenderlo. Chivo, pues yo últimamente me he enfocado a los videojuegos, hace poco terminé el Let's Go Pokémon de Pikachu y emocionado porque tenía ratos de no ver ese final. Así que obviamente no les voy a spoilear porque pues la gente se molesta, pero súper interesante el videojuego, divertido. Hoy me falta la parte, el endgame que se le llama, que es toda la parte después del final, así que probablemente me lleve otras 40 horas de juego. Así que ahí estamos explorando un poquito la parte de los videojuegos y quizás démosle ya con el tema. El tema de ahora del podcast será ¿por qué muchas clases del colegio, de la universidad, de la maestría o en cualquier tipo de modo o de modelo educativo son altamente aburridas? Un tema interesante. ¿Por qué crees, por qué pensás que cuando asociamos clases, educación, siempre tiene que haber una clase aburrida? En primer, es que es difícil. No te la esperas, pero sabes que va a estar ahí. Y cuando está ahí es la clase más pesada que pensás que tenés. Son de las que te cuesta, así Sí. como tengo que ir a esta clase y es como, ay, ¿por qué tengo que ir, verdad? Y tratar de la manera posible, no, de saltártela. Lo interesante es que casi no la cuestionás, decís, es aburrida, la aceptás y vas. Eso puede ser otro tema interesante realmente, ¿por qué no cuestionamos mucho de lo que nos enseñan? Sí. Eso lo dejamos para otro podcast. Entonces, ¿vos tenés alguna técnica o realmente tenés que superar estas clases aburridas? ¿Tenés alguna técnica en particular? Sí, al aceptar la clase y saber que tengo que ir, Ajá. recordando cuando estaba en el colegio y en la universidad, sí recordé varias técnicas. La primera era que me gustaba dibujar garabatos, montañas eran mis favoritas, dibujarlas en mis cuadernos, porque me distraían. Luego, o escribía todo lo que el profesor decía. Por eso que mis cuadernos se llenaban más rápido. Pero era porque no quería dormirme, entonces me podía escribir todo lo que decía el profesor. O sea, era un dictado full. Sí, pues decía cómo, escribía cómo. Entonces era para no poder dormirme. Y lo último era comer dulces. De siempre estar haciendo algo más. Que mi cuerpo estuviera en otra actividad que me mantuviera despierta mientras escuchaba la clase, porque la escuchaba, me forzaba a escucharla. A mí lo que me pasaba, bueno, me pasa cuando son clases súper aburridas, es que pierdo el interés, o sea, realmente, o en un momento en algunas clases empezaba a, a garabatear o de repente empezaba a hacer tareas de las otras clases. Entonces trataba de aprovechar el tiempo en la clase, pero realmente no le ponía atención para nada al profesor. Eso no te daba problemas después. Fíjate que pues tenía varias técnicas. Una es pedirle el cuaderno a alguien que sí prestaba la atención y de alguna otra manera investigaba más. O sea, si de repente el tema era arquitectura, qué sé yo, hoy aprovechando que estaba de moda gótica por lo de Notre Dame. Y entonces yo escuchaba el tema hasta donde podía y lo que hacía, obviamente en mis tiempos, era irte a una biblioteca, pues. Sí. Nosotros éramos muchísimo más de bibliotecas, íbamos a obviamente pasar un tiempo en la investigación, a leer un poco más de libros
también eso reducía el tiempo de obtención de información, no como ahora, o sea, realmente hoy. Y mis últimos estudios justamente fueron así, cuando eran súper aburridas, escuchaba el tema, más o menos entendía cuál era el objetivo, hacia dónde lo dirigía el profesor, para qué competencia íbamos a adquirir con el tema, y investigaba particularmente, yo soy mucho de aprender en videos, miraba documentales sobre el tema, pequeños videos, blogs, escrituras cortas, entonces complementaba un montón mi aprendizaje fuera del aula. Tenía un Entonces, trabajo post clase. tenía el trabajo post clase exactamente, era el intenso, o sea, Sí. la clase era porque me evaluaban, entre comillas, la asistencia, me tocaba estar ahí como bulto, pues. Más de alguna que otra cosa, estando en estado casi zombie, se me quedaba y me servía, pues, pero realmente cuando la clase era inmensamente aburrida y no generaba una conexión conmigo, pues realmente lo trabajaba así como así fuera, mucho fuera de clase, mucho, mucho, mucho. Sí, era otro esfuerzo, era diferente al mío. Si yo lo hubiera hecho así, no hubiera podido pasar la materia. Yo necesitaba estar presente durante la clase con Y, el profesor. y obviamente he ido mejorando el proceso. En la universidad, digamos que no era tan bueno. Hoy realmente necesito el tema y lo construyo en base a las cosas que a mí me pueden servir. Entonces, uno va depurando las Las técnicas técnicas de estudio, porque sí. siempre te vas a encontrar profesores aburridos, pues, y a veces no es que el tema sea aburrido, sino que muchas Exacto. veces es su estilo de dar clases, que el profesor es un tanto poco dinámico, entonces, y a veces hay temas que particularmente son insípidos, o sea, podés hablar, por más creativos que seas, son temas densos, filosóficos o de ciertos Sí. temas muy teóricos que podés hacer alguna que otra actividad para hacerlo dinámico, pero siempre vas a regresar a un círculo de aburrimiento, pues. Obviamente hay docentes que no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo para matar esos momentos de aburrimiento. Sí, cambiar la dinámica por un momento y despertar al alumno. Y de todas estas experiencias, así particularmente en tu vida universitaria o en el colegio, ¿te recordás de alguna experiencia? Sí, me acuerdo de una, que ya te voy a preguntar si es la misma, pero para mí la clase de historia, cualquiera, colegio, universidad, Historia, sí, historia. era demasiado para mí, es que eran demasiadas fechas, demasiados eventos, demasiados personajes, y todo tenía que encajar en el mismo punto y tenía que recordarlo y luego hablar de ello y luego saber cómo interpretarlo. Era mucho para procesar. Sí, el tema de la historia, y fíjate que lo hablábamos con un amigo que es diseñador gráfico, que el tema de historia, por el tema, por la transmisión del contexto cultural, político, puede ser una materia súper interesante Sí. que muchos no la aprovechan como tal, sino que pues, a mí me pasaba, por ejemplo, que pasaban hablando de la arquitectura romana y me ponían unas fotos que pude haber visto yo en Google, digitando arquitectura romana, y por Dios, o sea, era 2 horas de clases escuchando conceptos que Sí. probablemente nunca ocupé solo por el decir que conozco léxicos arquitectónicos, pero realmente que te sirvan en la vida profesional, aplicación. pues creo que me servía más un documental de la National Geographic o el Discovery sobre arquitectura romana. Sí. Bueno, es más, yo creo que he aprendido más sobre historia en juegos como Assassin's Creed, que son increíblemente buenos en temas históricos, probablemente no son históricos como tal, Ajá. Pero en la ambientación aprendes un montón más que una clase de ese tipo. O sea, mi historia realmente fueron, quizás no todas, pero en su mayoría fueron clases que yo ni me acuerdo que vi, pues. Lo mismo digo, no es que estoy diciendo que lo aburrido me mató la historia, y porque me gusta la historia, pero para mí sí fue un esfuerzo. O sea, yo realmente de todas las historias que llevé, hay un buen porcentaje del contenido que se me impartió en la materia es que realmente no me acuerdo, o sea, no existió un aprendizaje significativo.
obviamente, como porque son hechos o acontecimientos históricos, momentos históricos o movimientos dentro de la arquitectura, tiene un orden cronológico que te lo enseñan. Pero bajo esa lógica uno investiga y sabe qué investigar. Pero realmente que yo me acuerde cómo se llama cierto elemento de De cierta cada obra cosa, arquitectónica. a mí en particular y por mi estilo de aprendizaje, no lo recuerdo. Yo tengo la misma opinión. Por mi estilo de aprendizaje, se me hace difícil recordar fechas, historia, estilos, concordar cuál vino antes y después, pero sí hay elementos que, como dijiste anteriormente, yo aprendí por documentales más que por clases, pero era más por ir al hecho. Yo me acuerdo más del contexto social, por ejemplo, de cierto momento, sí. Pero eso lo fui aprendiendo en base a otras herramientas que vi después de la universidad. Sí, en la universidad, de plano, esas materias y muchas más que realmente eran tan aburridas que realmente no me acuerdo, pues, sí. O sea, no hubo una conexión con el real aprendizaje o el objetivo de la asignatura, sino que, pues, el docente llegaba, hacía su esfuerzo, pienso yo, y pues, y hasta ahí llegábamos, pues. Sí, entonces la experiencia con las materias que pueden ser un poquito aburridas. No todas son aburridas, pues, sí. Pero digamos que estamos hablando de esas particulares materias aburridas. Un ejemplo, puede haber otras. Claro, de repente hay clases inmensamente divertidas que son las que realmente te generan emoción por la carrera. Yo tengo un par que realmente son las que me forjaron el camino dentro de la arquitectura. Sí, yo también. ¿Cuáles son las tuyas? Para mí una de las materias que más me guió fue diseño de interiores y fíjate que curiosamente no fue por quienes me lo dieron. O sea, ellos no me emocionaron en el área de diseño de interiores, sino que al tema en particular, o los temas que tratamos, me abrió un camino hacia la curiosidad de decir, hey, me llamó la atención y empecé a investigar y me llevó a mantener ese camino después de la arquitectura. ¿A vos cuál de todas? ¿Cuál fue esa materia particular que... La materia particular que me enamoró. Que en la universidad, estamos hablando de la universidad. Porque, exactamente. Pues, en el colegio para mí eran otras. Sí, cambia bastante. Pero lo de la universidad fue comunicaciones, se llamaba. Pero eran presentaciones digitales o presentación de todo lo que era arquitectura, proyectos, cómo transmitir una idea realmente a un público. Eso me encantó. Eso es súper chivo, súper chivo. Bueno, vamos a ver, ya que estamos hablando de las emociones y de cómo nos hacían o nos alegraban algunas materias, ¿por qué crees o por qué pensás o por qué pensamos que las clases deben de ser serias y por qué no hacerlas divertidas? Fíjate que pienso yo en primer lugar que está asociado con la idea de que estás más cerca de ser profesional. Y es algo que no concuerdo, pero entiendo que cuando te dicen, sos profesional, sos serio, ya no puedes divertirte, estás concentrado, sos más eficiente siendo serio. Entonces siento que quizás eso está asociado con clase seria, profesional en camino. No sé vos si pensás igual. Pues yo creo que puede ser un tema cultural, ¿sabes? Que el profesional debe ser una persona con ciertas reglas de vida, o sea, ciertas normas, es decir, justamente vos decís, tiene que ser serio, es decir, su trabajo debe de responder a cierta aplicación de normas. Ajá. Entonces, obviamente, creo que asociar serio a aburrido, creo que es donde está el problema. Vos puedes ser altamente divertido y aprender un montón, no dejando la seriedad dentro de ellas. Es decir, por ejemplo, hay comediantes que son súper serios en su trabajo, pero su trabajo es hacer reír y son súper divertidos. Entonces, justamente ellos son serios en su proceso y por eso han llegado a donde están, pero
son divertidos. Entonces yo creo que como profesionales o como educación superior, como universidades, creo que debemos de entender que las clases deben de emocionar a los chicos. O sea, Sí, si no te emocionas, no aprendes. O sea, tenés que divertirte y que esa diversión puede llevar a tener, a ser, o puede llevar a formar o a tener profesionales altamente capaces, pero que se apasionen por lo que hacen. eso sí. Fíjate que con eso yo te concuerdo la idea de que para mí la seriedad no debería estar ligada al desempeño profesional que alguien llegue a tener y que la clase no debería implicar seriedad. Pero está la otra idea, que la he escuchado varias veces y que me parece interesante, porque hay mucha gente que dice que no es creativa y que es seria. Y yo te puedo decir que yo soy seria, pero a mí me gusta aprender de personas que no son serias, porque eso a mí me motiva a sentirme segura y confiada de que puedo equivocarme, puedo probar más cosas, porque si estoy con alguien serio sé que o me va a regañar por haberme equivocado, por no haberle puesto atención, Se suele y pasar. me cohíbe un poco en mi desempeño académico. No sé vos, en esa idea, pero a mí sí. Cuando hablo de seriedad en clase, pienso en gente que me mantiene medio al margen de cómo pasar la materia. Pasa que la gente o el profesional serio tiene, creo que tenemos esta imagen como del ejecutivo, que siempre está ocupado, que es súper concentrado en su trabajo y Sí, entonces normalmente son gente que súper al grano, súper sí, práctica y probablemente le funcione en ciertas profesiones. ajá, Pero creo, y ha habido una tendencia en los últimos años, a ver que entre más cómodo estés, y digamos que de la última década, entre más cómodo estés, más efectivo sos en el desarrollo de ideas, desarrollo de nuevos resolución de proyectos, problemas. solución de problemas. Entonces también hay un paradigma, y creo que es muy cultural de nuestro, del país, o probablemente en Latinoamérica, pero eso se da de analizarlo, de que la gente cree que cuando vos sos serio o la gente tenés una imagen de mejor profesional y que Ujú. cuando andás como nosotros, bueno, como yo, con un jeans, con una camiseta y así desarrollas tu ejercicio profesional, te ven menos serio. Pero Sí, nosotros consideramos, creo que estamos de acuerdo en ese sentido, de que ser serio en el trabajo no significa ser aburrido, no significa ser estricto, sino que significa ponerle todo el corazón al proyecto, ya sea sí, arquitectura o cualquier tipo de proyectos, y hacerlo lo mejor posible. Y eso es un profesional serio. sí, No significa ser un profesional amargado, aburrido, que trata mal a las personas y que se sí, cree, qué sé yo, el Le Corbusier de la generación, pues. sí. Pero hay cosas, o sea, creo que hay momentos, obviamente, para estar más concentrados en la actividad y probablemente no ser divertidos, pero un buen porcentaje de nuestras materias o de nuestro aprendizaje podría ser una experiencia súper divertida. Sí, y cambiaría bastante la perspectiva de cómo aprendo y cómo pruebo nuevas cosas. Sí, y motivaría mucho a la gente a realmente hacer más cosas, pues, Sí, porque, por ejemplo, lo que pasa, nosotros en el colegio, al menos a mí me ponían a leer unos libros que, por Dios, o sea, más aburridos que escuchar a nuestro presidente en su discurso, o sea, aburridísimo, aburridísimo, temas nada actuales, o sea, y cuando, por ejemplo, hoy para desarrollar mi profesión, tengo que leer temas actuales y hay un montón de temas tan interesantes que vos decís, puya, o sea, si me hubieran puesto en aquellos momentos un tema súper actual que me hubiera llamado la atención, o sea, poner un cómic, es hoy que está los Avengers y Marvel de moda, poner a los chicos a que el primer libro sea un cómic y ahí vas, de repente aprendiendo vas a, según la época. exacto, y vas aprendiendo según la época y vas generando un hábito tranquilo, o sea, pasito a pasito, no que te ponen libros que según ellos son para tu edad,
cuando ni siquiera has leído. Como Shakespeare. Yo Shakespeare hasta esta altura me cuesta entenderlo, pues, o sea, y probablemente, o sea, un niño del colegio, obviamente va a decir alguien, no, yo sí lo entendí, pero no todos entendemos de la misma manera. Entonces, de repente, hacer esa variedad, emocionar a la gente con otras actividades podría ayudar a motivar al estudiante a buscar nuevos horizontes. Sí, pues bueno, interesante. Sería súper chivo. Espero que algún día lo veamos en las escuelas. Y si sos docente o te gusta la educación, motivar a tus chicos a probar cosas nuevas. Y como dicen, el primer motivado debe ser uno que enseña, pues entonces. El docente. Y no solo enseñar, sino que en tu profesión, o sea, vos, yo soy arquitecto, hay que emocionarme por cada una de las actividades que hacemos, pues al final generamos un servicio, desarrollamos un servicio, el servicio tiene que ser de alta calidad, pues. Sí, en todo ámbito. Así que bueno, creo que con esto terminamos el primer podcast. Sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Desescuela o en nuestras redes personales como Mejía del Conejo o Pewter01 en Twitter ambos. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, que será... ¿Qué tema? El tema será ¿por qué no me gusta hacer tarea? Un enigma grande en el universo educativo. Así que nos vemos en unos días. Hasta entonces. Nos vemos.